buenas noches con todos. Un agradecimiento a Ever Campos, corredor de seguros, por la invitación y, bueno, resaltar ese interés, ¿no? Para poder informar a todas las empresas de transportes cómo es que tienen que actuar en estos momentos que nos encontramos de crisis, ¿no? Por el COVID-19. Empezaré a compartir entonces la pantalla sobre el primer tema que vamos a desarrollar, que es la responsabilidad laboral que tiene que tener el empresario en esta época de crisis. Comenzamos entonces. Ni bien el día 15 de marzo, que fue la fecha en la cual nuestro presidente declaró una emergencia sanitaria, se estableció algunas normas que han puesto a todas las empresas y a todos los trabajadores en general de cómo tienen que poder actuar en estos momentos a lo que respecta en nivel laboral. Evidentemente nos encontramos con el Decreto Supremo, el 008-2020, en la cual declara que hay una emergencia sanitaria por el plazo de 90 días, la cual vencería el día 9 de junio. Y después se publicó también el Decreto Supremo 044-2020, en los cuales declaraba una cuarentena, ¿no? Esto quiere decir un aislamiento social y por lo tanto de un momento a otro pues ya todos nos vimos restringidos en poder realizar nuestras actividades, ya de que no podíamos salir y mucho menos podíamos continuar con la labor, puesto que los trabajadores no podían asistir ni desplazarse de sus domicilios hasta el centro laboral. Y bueno, finalmente ya esta cuarentena, como es de conocimiento de todos, ha sido ampliada hasta el día 30 de junio. O sea, tenemos un mes más en los cuales tenemos que cumplir este aislamiento social, ¿no? Muy pese de que ya se están reiniciando algunas actividades por fases, y es justamente a la cual nosotros tenemos que cumplir estas normas establecidas. Ahora, la ponencia de hoy día está referida al transporte público, ¿no? De todas las empresas que prestan y lo hacemos en el campo de transporte terrestre, ¿no? Específicamente. Hay que tener en cuenta como preámbulo que el servicio se da por ámbito territorial, se da por el elemento de transporte y también por la naturaleza de la actividad realizada. Asimismo, por el ámbito territorial, tenemos el servicio de transporte terrestre, el ámbito provincial, el ámbito regional y el ámbito nacional, que es lo que abarca en realidad todos los medios en los cuales se pueda transportar a pasajeros. Esto es esta clasificación según el Reglamento Nacional de Administración de Transporte aprobado por el Decreto Supremo 017-2009. Ahora, ¿cómo quedan los contratos en épocas de crisis? Toda empresa, el día 15 de marzo, cuando es publicada estas restricciones para poder salir, para poder retomar sus labores, se encuentra con la sorpresa que ya no van a poder hacerlo los trabajadores. Y, lógicamente, a todos les preocupaba desde el principio cómo iba a quedar el tema económico, porque, lógicamente, si es que ya no elaboran, ya no tienen ingreso, eso va a afectar gravemente a los trabajadores. Y muchos se preguntaban cómo quedaría el caso del contrato. Si de repente a algún trabajador se le vencía algún contrato justamente ya a fines de marzo o de repente en la quincena de abril, ¿cómo quedaría en estos casos? Es importante para poder situarnos en esta situación que todas las empresas tengan en consideración cuando nos encontramos en un contrato de trabajo y cuando nos encontramos en un contrato de locación de servicios. ¿Para qué? Para que puedan entender si realmente estas personas que han estado colaborando están en un contrato de trabajo, se les tiene que aplicar todas las alternativas laborales que el Estado ha ido normando de forma paulatina en esta época de crisis. En principio, hay que tener muy claro de que el contrato de trabajo quiere decir que tienen que ver tres elementos que se tienen que cumplir. Primeramente, tenemos la subordinación. El trabajador está subordinado, está bajo fiscalización, tiene que recibir órdenes por su jefe, por su superior jerárquico, tiene que tener un contrato de trabajo, lógicamente, a veces no siempre es por escrito, ¿no? Porque en realidad la norma obliga que cuando es con plazo fijo, es con un plazo ya con que se establece una fecha que se va a hacer el contrato, ahí tiene que ser por escrito. Si va a ser un contrato indeterminado, pues también puede ser verbal. Y lógicamente tiene que estar en una renta de quinta categoría el trabajador. En ese caso nos encontramos ante un contrato de trabajo y lógicamente se le aplican todas las medidas que el Estado ha ido dando.
Sin embargo, hay muchos colaboradores que se les paga por recibo por honorario. En ese caso, no hablamos de un contrato de trabajo, porque si es un recibo por honorario que no está en planilla, quiere decir que solamente ha prestado servicios temporales a la empresa, como lo puede hacer un abogado, como lo puede hacer un contador, y en ese caso se entiende que el contrato es bajo las normas del derecho civil, del Código Civil, es un contrato de locación de servicios, y la diferencia al contrato de trabajo es que es una renta de cuarta categoría. Teniendo en claro entonces la diferenciación, que es muy importante de estos, tanto de la labor como del servicio que se presta, vamos a establecer qué medidas debe tomar la empresa si se encontraba ante un contrato indeterminado. Como es de pleno conocimiento y, bueno, lo conocemos, ¿no? Por las normas laborales, es de que un contrato indeterminado quiere decir que solamente se le puede despedir a un trabajador por una falta grave que haya cometido, ¿no? La norma laboral establece cuáles son esas faltas que si es que el empleador lo identifica, lo puede probar, lógicamente puede hacer un procedimiento de despido, lo cual implica una carta de predespido y a los 7 días pues ya con una carta de despido finalmente. Sin embargo, todos dirán, ¿no? Y en la época de crisis, entonces, ¿qué hago? Tengo ya de que despedir a mi trabajador. O sea, en ese caso tampoco, no significa que la época de crisis, si bien es cierto, está afectando muchísimo a las empresas. Sin embargo, deben tener en cuenta que no se le puede despedir por esta causa. Si es que tengo un trabajador que está por contrato indeterminado, es necesario que se pueda establecer cualquier falta grave que haya tenido para que pueda justificar el despido. Ahora, esa falta grave puede estar relacionada con la capacidad, por ejemplo, el bajo rendimiento, la baja productividad, que el trabajador esté en ese momento con el empleador que no lo esté cumpliendo, o también la conducta, ¿no? La conducta, cómo se comporte, si es que ha cometido algún acto en la empresa. Esos son los tipos en los cuales se pueden justificar para hacer un despido, digamos, ¿no? Ahora, tenemos el periodo de prueba. Lógicamente, el periodo de prueba no es una condición de estabilidad. Quiere decir de que si un trabajador está por periodo de prueba, ya sea por 3 meses, en este periodo el empleador le podría decir de que simplemente no ha pasado y no tendría ningún inconveniente porque no hay estabilidad en este periodo. Ahora, pasamos también al contrato fijo. ¿Qué pasa si mi trabajador no es a contrato indeterminado, sino tiene ya una fecha específica? ¿Y qué pasaría si es que justamente hasta el 30 de marzo vencía su contrato, ¿no? Y todos decían, estamos en época de crisis, y sí, evidentemente salieron normas de que, si bien es cierto, no se podía movilizar el trabajador, pero el empleador tenía digamos, la obligación de hacer trabajar remotamente al trabajador. Pero, ¿qué pasa si es que por la naturaleza de las actividades no se podía aplicar trabajo remoto, como es el caso de la empresa de transporte? Porque lógicamente se necesita que los trabajadores se constituyan y, bueno, los servicios de transporte, más que nada, es un servicio en el cual tienen que estar en movimiento, tienen que estar manejando, y la verdad es que es un régimen muy especial que, si bien es cierto, no ha sido reconocido como tal por SUNAFIL, porque SUNAFIL ha establecido regímenes especiales, por ejemplo, de la trabajadora del hogar, también de los, digamos, de los MIPES, de construcción. Sin embargo, no lo ha hecho en el caso de transportes. Y, bueno, veríamos es que realmente es importante, porque los trabajadores sí realmente necesitan tener mucha concentración en lo que respecta a este rubro. En ese caso, entonces, si tenemos un plazo fijo y no puede mi trabajador desarrollarlo en su casa, se señaló de que tenía la obligación de pagar una licencia con goce de haber. ¿Qué quiere decir esto, no? Que la quincena de marzo, de 15 de marzo hasta fines, el empleador tenía la obligación de pagarle, con la condición de que posteriormente ya pueda compensar las horas con la empresa. No significa que lo pagaba nada más, sino que tenía que compensarlo. Ahora, si es que no, tampoco no lo podía hacer, lógicamente, y ya se vencía el contrato el 30 de marzo, ¿no? Por decir, la empresa está bien, tranquilamente puede optar por no renovar el contrato, ¿no? Para así poder también, de alguna forma, digamos, liberarse del tema económico, ¿no? Porque justamente un trabajador se le vence su contrato el día 30 de marzo. Sin embargo, hay que tener en cuenta
que SUNAFIL ha establecido protocolos de que el contrato de plazo fijo, efectivamente, el empleador no lo puede renovar. Sin embargo, hay que cumplir con ciertos requisitos, porque si no se cumple en el contrato de plazo fijo, al final esto va a ser grave porque va a causar una desnaturalización del contrato. Ahora, ¿cuándo se desnaturaliza el contrato, no? Justamente acá tenemos el protocolo que se puede dar en estos casos. Primeramente, ¿qué pasa si se vence el día 30 de marzo y continúa laborando? Se entiende que hay una continuidad. Y también, ¿qué pasaría si en ese contrato fijo no se establece bien la cláusula objetiva de contratación? Quiere decir que si yo contrato a una persona por determinado tiempo, yo en el contrato fijo tengo que especificar por qué le estoy contratando por ese periodo, ¿no? Porque en sí lo que se quiere la ley es que todo trabajador tenga un trabajo indeterminado, pero si lo hace por plazo fijo, tienes que establecerlo por qué. Y en muchos casos el empleador no estipula bien esta cláusula en el contrato de trabajo, o a veces no lo pone. Y lógicamente que por más que diga contrato a plazo fijo, por necesidad de mercado, por incremento de actividad, pero no ponen esta cláusula, esto puede ser desnaturalizado. Y al final las consecuencias serían pues podrían afectar mucho a la empresa, porque podría causar que el trabajador, al acudir al Poder Judicial y que éste declare la desnaturalización del contrato, el juez va a ordenar que se le reponga al trabajador, o en todo caso se le indemnice también, ¿no? Muy aparte del hecho de reconocerle todo el tiempo en lo cual no trabajó. ¿Por qué? Porque se naturaliza el contrato fijo y lo convierte a un contrato de duración indeterminada. Por lo tanto, hay que tener en cuenta muy bien estos puntos para que, si bien es cierto, la empresa al 30 de marzo no lo ha renovado el contrato, pero si no está bien hecho este contrato, podría tener esta contingencia, ¿no? En todo caso, nosotros recomendamos a las empresas que si no está bien este contrato con la cláusula, podrían, pues, de alguna forma hacer algunas adendas que estén bien hechas estas cláusulas y poder evitar una contingencia por parte de SUNAFIL o el Poder Judicial. Teniendo claro entonces estos puntos para el contrato fijo y la desnaturalización del contrato, nos vamos ahora al tema de la forma de contratación, ¿no? Justamente lo que le estaba comentando del trabajo remoto, que lógicamente eso va a ser imposible para la empresa de transportes, que tienen que encontrarse en forma personal para realizarlo. Y si bien es cierto, pues los transportes que han ido funcionando justamente pues para las actividades esenciales, para poder laborar y que ahora ya tienen todo la autorización para que puedan ya estar, digamos, trabajando, realizando sus actividades, tienen que tener en cuenta también cómo tienen ellos que, digamos, continuar con estas medidas, ¿no? Porque lógicamente tienen que aplicar los protocolos, ¿no? Que eso ya lo va a explicar ampliamente el doctor Julio, y también en el tema laboral tiene que aplicar las alternativas que por ley se están dando. Ahora, tenemos, por ejemplo, el caso de la suspensión perfecta, ¿no? Porque la suspensión perfecta también se ha escuchado, digamos, quiere decir, por el decreto de urgencia 038-2020 se estableció que si es que ha habido una afectación económica, ¿no? Quiere decir ya al trabajador no se le puede pagar su licencia compensable porque ya la empresa está en una situación que no está laborando, no está trabajando y ya no tiene sus ingresos, se encuentra en una afectación económica. Si hay una afectación económica, o ya sea por la naturaleza de las actividades, la norma, la ley, el decreto, aplicó de que se podría dar esta suspensión perfecta desde el 15 de abril hasta el día 9 de julio. ¿No? Sin embargo, hay que tener en claro de que la suspensión perfecta no es una figura que recién haya salido por esta norma, por este decreto de urgencia, sino que ya está establecido en el decreto legislativo 728, que es la norma base laboral que está desde el año 91 ya vigente, y ya estaba contemplada la suspensión perfecta para un caso fortuito, para un motivo de fuerza mayor, y lógicamente esta crisis del COVID-19 se encajaría en cualquiera de esas dos situaciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la suspensión perfecta se tiene que aplicar como última ratio y
justamente este mismo decreto supremo señaló de que había alternativas que primero tenía el empleador que agotar hasta poder aplicar la suspensión perfecta. Esas alternativas es justamente aplicar las vacaciones devengadas, que hasta esa fecha ya se haya, digamos, vencido, ¿no? Si es que ya a la fecha del día 15 de marzo algún trabajador debía vacaciones, pues era momento para otorgarles esas vacaciones. Ahora, si es que todavía no le tocaba vacaciones, se podía adelantar siempre y cuando haya un acuerdo escrito entre el trabajador y el empleador. Otro punto también es la reducción de la remuneración. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta reducción no podría ser menos de la remuneración mínima vital, ¿no? Que son 930 soles. Y también se podría hacer un acuerdo con el trabajador para reducir la jornada laboral y por ende reducir también el sueldo. Todos estos acuerdos tienen que ser por escrito y utilizando también los medios virtuales, que lógicamente era imposible de que en ese momento se podía firmar personalmente, pero para eso ya SUNAFIL permitió de que por medios virtuales se podría dar conformidad a este tipo de acuerdos. Entonces, si es que ya agotando todas estas alternativas ante el trabajador y de repente el trabajador no aceptaba, porque como les digo, tiene que ser por acuerdo, si es que no aceptaba, ya el empleador tenía la facultad de poder aplicar la suspensión perfecta de labores, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan importante estos requisitos? Porque SUNAFIL establecido justamente un protocolo en lo cual los inspectores tienen que ir a verificar esta suspensión perfecta. Porque si bien es cierto, desde el 15 de abril que estaba vigente ya esta normativa de la suspensión perfecta, era necesario de que llenen una declaración jurada, que esto entre a la plataforma, pero con verificación posterior de SUNAFIL. Y lógicamente así está sucediendo, ¿no? Como vemos acá el caso que pueden ver en pantalla, un requerimiento que está haciendo SUNAFIL a una empresa pidiendo una serie de documentos. Claro, todo va a ser por vía virtual, que lo tienen que alcanzar, pero vemos, por ejemplo, ¿no? Que piden la relación de los trabajadores, quiénes son los que han ido a aplicar la suspensión perfecta, si es que realmente han sido afectados por el nivel económico, si es que también han mandado suspensión perfecta a personas de riesgo, que también es otro punto que ya lo vamos a tocar, y en sí piden una serie de documentos en los cuales la empresa tiene que presentarlos a SUNAFIL. ¿Por qué? Porque si no cumplen con esos requisitos, SUNAFIL lo va a declarar improcedente su pedido de solicitud. Y al final esto lo que va a acarrear es de que se repongan los trabajadores para que sigan realizando sus actividades y se tenga que pagar por el periodo que han sido suspendidos, pero digamos no han cumplido con los requisitos de SUNAFIL. Hay que tener en cuenta también que esta resolución sí puede ser impugnada, porque la ley señala de que sí se puede, si es que lo declara improcedente y la empresa cree que no ha sido resuelta por derecho, puede hacer su recurso de apelación, de reconsideración por ya la vía administrativa. Sin embargo, lo importante es que puedan cumplir con estos requisitos para que no sea rechazado por SUNAFIL. Tenemos ahora la contratación de las personas de riesgo, ¿no? Desde el principio salió una resolución, la 239 de 2020, en la cual señalaba en qué aspectos se podía identificar a una persona de riesgo, pero esto ya fue modificado después por la resolución 265 de 2020 del MINSA, en la cual establecía realmente quiénes son estas personas de riesgo. Y justamente tenemos aquí los supuestos, que es la personas mayor de 65 años, de hipertensión arterial, que tienen enfermedades, ¿no? Como el cáncer, diabetes, asma, una serie de enfermedades que establecen que estas personas simplemente estaban obligadas a estar en su casa, no podían salir por nada y que el empleador pues tenía que cumplir igual con este pago, ¿no? Una licencia sujeta a compensación, pero también a estas personas de riesgo se les podía aplicar las alternativas que les he señalado, como es el caso de las vacaciones o también la reducción de la remuneración, de la jornada laboral. El punto es de que con estas normas que se ha ido
que se ha ido ya publicando, el Estado señala de que desea que se preserve el empleo y también que puedan tener, digamos, no ser tan afectados económicamente, dándoles estas opciones a las empresas. Un punto también importante es el tema de la obesidad. ¿Por qué? Porque también se ha ido modificando. Al principio decían de que la medida para poder detectar a una persona obesa era de 30. Sin embargo, esto se incrementó. Ahora, ¿qué quiere? Se incrementó a 40, pero ¿cómo uno saca este puntaje, ¿no? Justamente la división del peso con la estatura. Si de esa división me sale más de 40, quiere decir que nos encontramos ante una persona con obesidad y también está considerada como una persona de riesgo. Y en este caso, pues se señaló de que las personas de riesgo tenían que estar en su casa, incluso tenían que protegerse en el caso de la suspensión perfecta, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta también esta clase de trabajadores. Ahora, ya con el decreto supremo 083, porque la verdad es que paulatinamente han ido saliendo una norma tras otra y también hace que las empresas pues tengan que acatar, ¿no? Y tengan también que observar cada una de ellas. Y justamente en este decreto supremo 083, que se estableció que una persona con obesidad podía ser de 40 más, también señaló que si esta persona es de riesgo, ¿no? No obstante de tener conocimiento de que son personas más proclives de poder ser contagiada con este virus del COVID-19, si es que lo creían ellos, la posibilidad de poder seguir laborando, que lo hagan, pero siempre y cuando firmen una declaración jurada, que justamente aquí tengo el formato de la declaración jurada. Como pueden ver, esta es la que el Decreto Supremo 083 ha establecido para que toda persona de riesgo, ¿no? Que no obstante de saber de que está con una enfermedad, digamos que puede ser proclive a la infección, pueda salir a laborar solamente llenando esta declaración jurada. Ahora, como bien es cierto y se dice claramente en esta declaración, el trabajador señala que cuenta con el certificado de aptitud de su estado de salud validado por un médico responsable que haya habido en el trabajo, ¿no? Esto quiere decir que el centro laboral debe contar con un médico para que pueda realmente certificar que esta persona tiene la aptitud de poder laborar, ¿no? Pero ya este formato va a ser firmado y autorizado por el propio trabajador. Esto es muy importante. Y lógicamente en esta declaración jurada también el trabajador señala de que no ha sido en ningún momento coaccionado por la empresa para que pueda laborar, ¿no? Simplemente lo está haciendo, como su mismo nombre lo dice, por voluntad propia de querer ir a laborar, no obstante de saber pues que es una persona de riesgo. Ahora, es muy importante la fiscalización laboral por parte de SUNAFIL, que hay un protocolo, el 004-2020, que señala pues que todas las empresas tienen que cumplir, ¿no? Como les dije en el requerimiento, primero tienen que cumplir con todos los documentos que estén pidiendo, por lo tanto, se les recomienda que puedan cumplir con estas alternativas, que puedan también acreditar, porque justamente lo que pide SUNAFIL es de que ustedes acrediten haber agotado, poder llegar a un acuerdo con el trabajador, ya sea las vacaciones, ya sea la reducción laboral. Ahora, ¿cómo lo acredito? Lógicamente por correos electrónicos, por WhatsApp, por mensajes de texto. En este momento es válido todos estos medios tecnológicos, justamente pues por la situación que nos encontramos, en los cuales tienen que acreditar estos documentos y también se acreditan su afectación económica, que eso también se indicó en una norma, cuáles son los ratios económicos para poder establecer si es que la empresa ha sido afectada. Si cumple con estas condiciones, si puede acreditar que la naturaleza de sus actividades han sido, porque no se puede trabajar en su casa, sino que tiene que ser personal, justamente como es en el caso de la empresa de transportes, también se tiene que acreditar todo lo que pueda ayudar a ustedes para que su suspensión perfecta pueda ser admitida es válido. Eso entonces es lo concerniente a lo que corresponde a mi ponencia con respecto a la relación laboral ante el COVID-19. Les paso entonces a la siguiente exposición. ¿Cómo están con todos? Buenas noches.
El delito de atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. A ver, yo me encargo del área penal justamente del estudio. Lo que sucede es que este delito está sumamente relacionado con el derecho laboral. Necesitamos basarnos en las normas laborales para ver en qué momento se comete este delito. Entonces, hoy día nos vamos a hacer dos preguntas en esta sesión. La siguiente, por favor. Primero, quiero hablarles un poquito de qué se trata el delito de atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Todos conocemos el caso de McDonald's, que se originó el año pasado, donde dos trabajadores murieron a causa de un accidente laboral. Y bueno, justamente luego de esto fue que se hizo un cambio en la normativa. Nuestro Código Penal cambió. Y el 30 de diciembre del mismo año se modificó el artículo 168 del Código Penal. El mismo que, bueno, no quiero ser muy teórica, pero creo que es importante que lo lean porque luego lo vamos a desglosar para entender en qué momento tendrían la responsabilidad penal ustedes como empleadores. Entonces, el artículo refiere primero lo siguiente: el que deliberadamente, infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, ponga en peligro inminente la vida, la salud o integridad física de sus trabajadores de forma grave, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 año ni mayor de 4. Si, como consecuencia de la inobservancia deliberada de las normas de seguridad y salud, se causa la muerte del trabajador o terceros o le producen lesión grave y el agente pudo prever este resultado, la pena privativa de libertad será no menor de 4 ni mayor de 8 años en caso de muerte, y no será menor de 3 ni mayor de 6 años en caso de lesión grave. Justamente yo quería comenzar la exposición planteándonos dos preguntas. Como les comenté primero, de qué se trata el delito de atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, y la segunda, ¿cuándo el empleador tendría responsabilidad penal por el delito mencionado? En la pregunta precedente, en el marco del COVID-19. Este tema de McDonald's se los mencioné en la segunda diapositiva que compartieron con anterioridad, pero quiero que tomen en cuenta que estos dos párrafos luego lo vamos a seguir desglosando, porque ven que la responsabilidad, o se van a dar cuenta que la responsabilidad es diferente dependiendo del párrafo o del hecho que cometan, y justamente las penas también varían. Entonces, ¿qué busca el derecho penal con esto? Lo que busca es tutelar de una forma muy eficiente los derechos de los trabajadores, debido a que algunas empresas les falta cumplir ciertos protocolos o medidas de seguridad para proteger a sus trabajadores. Entonces, pueden poner en peligro los derechos constitucionalmente protegidos de ellos. No, como digo, no voy a ser muy teórica, pero para que entiendan un poquito más por qué el derecho penal decidió regular esto. ¿Qué sucede? El derecho penal protege bienes jurídicos. Bienes jurídicos son derechos que son protegidos por estados y por organismos internacionales, ya que son de valor primordial para la sociedad. Entonces, lo que protege principalmente es la libertad del trabajo. Justamente está en el capítulo de violación a la libertad del trabajo. Pero ese no es el único derecho que protege. También tiene derechos complementarios, como son el derecho a la vida, el derecho a la dignidad y a la salud. Y aquí vemos que esta es la relación entre derecho penal y laboral, y por eso es muy importante la aplicación de estas normas complementarias laborales para nuestro sistema penal, que eso también lo tocaremos un poquito más adelante. Entonces, para entender qué nos dice la norma, es necesario analizar el artículo citado. Entonces, se entiende que los empleadores saben de las normativas que regulan la seguridad y salud en el trabajo. Es por ello que el mismo artículo indica que el que deliberadamente. Sabemos que deliberadamente significa adrede, premeditadamente, a propósito. Entonces, esto quiere decir que el empleador en este caso, que es la persona que cometería el hecho delictivo, a sabiendas puso en peligro a sus trabajadores. Con esto no quiero decir que ustedes quieren dañar a sus trabajadores, que un día se levanten y digan, bueno, hoy día quiero dañar a mis trabajadores. No hay forma. A lo que yo me refiero es que en este tipo de delito lo que hace el empleador es tomar un riesgo. Toma el riesgo de exponer a sus trabajadores. Justamente en el punto 3 les explico. Lo que sucede en este delito es que el empleador sabe que al no regirse por las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo, pone en peligro inminente a su trabajador. Esto lo vemos justamente en el primer párrafo del artículo. O sabe que hay altas posibilidades de generar un perjuicio a su trabajador a consecuencia de dicho peligro, que es el segundo párrafo, que justamente habla de lesiones graves y de muerte. Y pese a ello, decide tomar el riesgo sabiendo de las consecuencias negativas que puede generar.
Justamente este conocimiento de peligro se refleja claramente también en la frase, el agente pudo prever el resultado, debido a que infiere que el empleador sabía de las consecuencias que podría generar su actuar riesgoso y pudo evitarlo siguiendo las normativas y las normas pertinentes para la protección de sus trabajadores. Entonces, vamos a hacer esto un poco más conciso para no leerles la norma porque es fácil, se aburre, pero es necesario aplicar al Código Penal, al artículo del Código Penal, normas complementarias como es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que justamente estipula este principio de prevención, que es lo que justamente se detalla de una manera clara en el artículo del Código Penal. Porque justamente el empleador garantiza en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida y salud y el bienestar de los trabajadores. Entonces, prestan servicios, se encuentran dentro del ámbito del centro de labores y deben considerar diversos factores como biológicos, que en este caso podría ser considerar un factor biológico porque es un virus, laborales, sociales, incorporando en esta dimensión la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral. Además, ¿por qué tenemos la potestad también de llevar un proceso penal si se incumple una de estas normas laborales de seguridad y salud? Justamente el artículo 99 de la misma norma faculta a que si alguno de los artículos de esta ley de seguridad y protección, que ahora esto también va a abarcar a las nuevas normativas que han dictado frente al COVID, a los diversos, las diversas normas que han dictado para prevenir contagios en el COVID dentro de los ámbitos laborales, si algunas se cumplen, facultan al Ministerio Público para poder tomar el caso y comenzar la investigación. Entonces, justamente para ser denunciados por este artículo 168A. Ahora vamos rápidamente entonces, luego de explicarles el delito general primero sobre seguridad y salud del trabajo, pero lo que comúnmente conocemos en seguridad, ahora ya esto se ha ampliado porque ahora son nuevas medidas, nuevos protocolos que se tienen que implementar obligatoriamente. Entonces, ¿cuándo el empleador tendría responsabilidad penal por este delito? Entonces, justamente, como les expliqué, por la coyuntura hay nuevas normas, hay nuevos decretos que exigen determinadas conductas de los empleadores. Entonces, en este caso, como dije al comienzo, se entiende que el empleador conoce de las normas laborales, conoce las normas de seguridad y salud en el trabajo. También se supone que el trabajador conoce estos nuevos decretos y estos nuevos protocolos para evitar el contagio de COVID. Entonces, al entender que el empleador lo conoce, y si no los implementa a sus trabajadores ni en su ámbito laboral, sean trabajos dentro de la oficina o fuera, pero igual están dentro de las funciones que el empleador quedaron con ellos mediante contrato que tienen que hacer, entonces podrían ser denunciados por el artículo 168 del Código Penal, porque igual es un tema de seguridad y salud. Son protocolos de seguridad y salud. Entonces, es pertinente y yo es algo que creo que que es bueno aconsejar, ya que muchas empresas a veces, he trabajado para algunas empresas y sé que a veces no dejan las cosas muy bien estipuladas en papel, ¿no? A veces es mucho de boca y a veces es bueno para problemas legales a futuros tener constancias de papel, porque saben que papelito manda. Y para penal también mejor si tienen esta constancia, que dejen constancia de la entrega de elementos de protección a sus trabajadores, constancias de que conocen el protocolo, que los trabajadores conocen de las nuevas normativas de seguridad, como el distanciamiento social, el distanciamiento que debe tener de cubículo a cubículo, o si son transportistas y sus choferes tampoco pueden ir 3 choferes en la primera línea, porque igual no respetan, por ejemplo, las distancias requeridas. O que dejen constancia que le entregaron las mascarillas y los geles. Eso es importante porque de esa manera sustentan su deber de cuidado como garante de la seguridad del empleado, en caso existan futuras denuncias. Y refiriéndonos a los trabajadores que pertenecen a la población de riesgo, tal como indicó la doctora, que son los mayores de 65 años, hipertensos, diabéticos, con IMC mayor a 40. Claro, justamente decretaron que es preferible que sean con teletrabajo, pero hay labores que no se pueden hacer mediante computadora. Entonces, justamente hablaron
de la declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria. Entonces, en ese aspecto, ya la responsabilidad que tendría el trabajador de obligar a ir, mejor dicho, el empleador de obligar a ir al trabajador a la oficina, ya se deslinda completamente, porque el trabajador voluntariamente firmó esa declaración. Así que él mismo decide el salir e ir a la oficina sin que el jefe puedan decir que lo está obligando. Sin embargo, la responsabilidad que no se le quita es la responsabilidad que tiene con todos los trabajadores de darles mascarillas, guardar la distancia, darles el gel antibacterial, o dependiendo también de cuál sea su rubro, otras medidas de protección necesarias para evitar contagio. O sea, no se deslindan de esa responsabilidad, pero sí de la responsabilidad de que el trabajador decidió ir a su centro de trabajo sin importar estas medidas, ¿no? Estas enfermedades o condiciones que pueda tener. Para terminar, justamente quiero separar, ya que separamos el artículo en dos partes, quiero hacer un ejemplo de cada párrafo para que igual les quede un poco más claro. Justamente el primer párrafo, vemos que hasta las penas son más leves porque no han habido todavía consecuencias. Entonces, en este caso, algo muy práctico. Los trabajadores comienzan a ir a la empresa, ustedes, como dije, no le dan mascarillas, no mantienen las distancias, todos están súper acumulados, también en las cafeterías, o no cumplen con los requisitos para manipular los paquetes en el almacén. Por ejemplo, ahí ya se estaría cometiendo el hecho delictivo del primer párrafo, porque están exponiendo a sus trabajadores deliberadamente. Ya en el segundo párrafo están si los empleadores del almacén que no tuvieron las medidas de seguridad pertinentes se contagian de COVID, ahí ya se puede ver como una lesión grave. Entonces la pena por eso es no menor de 4 ni mayor, no menor de 3 ni mayor de 6 años. Y si ese trabajador muere a consecuencia del COVID, a consecuencia de que no le dieron las medidas de seguridad pertinentes a la empresa, la pena justamente es aún mayor, que es de no menor de 4 ni mayor de 8 años. Justamente también tiene que probarse, y que esa es la parte complicada, cosa que podría decir que les podría beneficiar como empresa. Sería un poco complicado definir si se iba a contagiar dentro de la empresa, pero por eso lo que dije casi terminando, es que es importante que ustedes tengan constancias de que todos los trabajadores recibieron todos los implementos de seguridad necesarios para poder justamente, si uno se contagia, la suposición que puede ser en primera instancia que fue en la empresa pueda quedar descartada, justamente con un documento que prueba que sí fueron responsables como empresa y que ustedes hicieron de todo para evitar el contagio y que lo más probable fue que se haya contagiado afuera. Entonces, bueno, eso es todo por mi exposición y muchas gracias por su atención. Buenas noches. Después de haber escuchado a la doctora Vanessa y a la doctora María Alejandra, que han hecho unas exposiciones muy claras respecto al tema de la relación laboral antes del COVID y después del COVID, y respecto a la responsabilidad penal que tienen los empleadores a partir del reinicio de sus labores o esta época de cuarentena, es conveniente iniciar esta presentación agradeciendo al señor Eves Campos, que nos ha tenido a bien invitarnos a esta jornada que hemos denominado responsabilidad laboral y penal del empresario, y siempre Ever está muy gustoso de hacer estas capacitaciones para poder tener a bien darle los mejores tips a todo el sector de transporte en este caso, y también de algunos sectores empresariales que puedan estar presentes en la sesión del día de hoy. Vamos a comenzar la parte que me toca, que es muy importante. ¿Por qué? Porque todo el mundo ha hablado de cómo reiniciamos las labores. ¿Qué hacemos para reiniciar las labores? Y básicamente lo que salió fue una resolución ministerial 239 del 2020 del MINSA, a través de la cual se estipularon varios lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores, que se denominó vigilancia, prevención y control de salud de los trabajadores para prevenir la propagación del COVID-19 en los centros de trabajo. Lo cierto es de que esta norma básicamente dio unas obligaciones adicionales al empleador, a las obligaciones que tiene todo empleador. ¿Para qué? Para poder reiniciar las labores, y de repente a las empresas que ya venían haciendo labores
porque estaban permitidas como de servicios esenciales, también poder acogerse y contar con un plan de prevención del COVID. Lo cierto es de que inicialmente esta norma solamente estipuló de que el plan de prevención debía registrarse ante el MINSA, ¿no? Pero después de eso han habido unas normas complementarias e inclusive ya la propia ministra de Produce comenzó a dar algunas declaraciones a nivel de medios periodísticos, a las redes sociales, donde decía debería estar aprobado por el Ministerio de Salud. Entonces, esto ha generado definitivamente muchas inquietudes, controversias. ¿Controversias por qué? Porque básicamente lo que ha tenido a bien es darle una obligación adicional al empleador. Y esta obligación adicional ha implicado de que hay muchos empleadores que no son muy formales, muchos empleadores que de repente no cumplen con los estándares de seguridad, muchos empleadores que de repente no tienen a sus trabajadores en planillas. Entonces eso también genera pues una preocupación. ¿Por qué? Porque eso es una limitación para que pueda haber un reinicio de labores. O de repente para las empresas que ya venían ejecutando su labor, también tendrían que acogerse a este plan. Lo cierto es de que esto ha generado definitivamente muchas controversias a lo largo de estas últimas semanas. ¿Por qué? Porque muchos decían que debía estar aprobado. Y esto ha generado también de que muchas empresas contraten a profesionales que les preparen este plan de prevención. Ahora, no solamente quedaba acá este tema. También tenía que pasar por el filtro del Produce. Además tenía que pasarlo del Produce automáticamente con el RUC, tenía que mandarlo a MINSA, y MINSA ha puesto miles de trabas para aprobar estos planes a los empleadores. Entonces, básicamente, ¿qué era lo que decían estos planes? Tener la responsabilidad del cumplimiento del plan, que era el plan, la obligatoriedad que tenía todo empleador para poder hacer reinicio de labores o continuar con la misma, ¿no? Y esto tenía que estar también puesto de conocimiento del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Ahora, pero yo me hago una pregunta. ¿Qué pasa con los empleadores que son normalmente informales, ¿no? Empleadores que no tienen a sus trabajadores en planillas. Entonces, muchos empleadores van a tener que formalizarse con esta situación porque no van a poder continuar con sus labores o no van a poder reiniciar las mismas. ¿Por qué? Porque acá de por medio va a estar la investigación inspectiva que realice SUNAFIL, ¿no? Entonces, básicamente, se ha puesto muchas trabas para el reinicio o la continuidad de las labores que prestan los empleadores a partir de la fecha. Ahora, esta resolución ministerial básicamente tenía 100 lineamientos que yo considero que son importantes, ¿no? El primero era la limpieza y desinfección de los ambientes, el mobiliario, las unidades de transporte, las herramientas, los equipos, ¿no? Que utilizan todos los empleadores y que después que también utilizan los trabajadores para ejecutar su labor de trabajo, ¿no? Evaluación también de la condición de salud del trabajador, previo al reingreso a la continuidad. Y esto también había unos cambios, ¿no? Unos cambios que generaron inclusive una controversia entre lo que decía la opinión del propio Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Salud, ¿no? Hubo ahí bien idas y vueltas a través de las cuales decían, por ejemplo, las personas que estaban con sobrepeso o tenían el índice de masa corporal a 30 no podían trabajar y después lo aumentaron a 40. Pues ahora también ya salió una norma complementaria, conforme lo ha dicho la propia doctora Barbie, que también regula el tema de la declaración jurada, ¿no? La declaración jurada que también tienen que firmar los trabajadores que tienen más de 65 años. ¿Para qué? Para que esto pueda, pues, tener como un lineamiento claro de que el propio trabajador decide ingresar a trabajar, ¿no? Bajo su cuenta, costo y riesgo. Pero acá no solamente queda esto en letra muerta o a rajatabla. Acá lo que debe primar es que el empleador debe cumplir con todos los estándares de seguridad y salud del trabajo. ¿Qué otro lineamiento tenía la resolución ministerial 239? También el tema de la evaluación de la condición del trabajador, y habló de una ficha sintomatológica, una ficha que debía firmar, que debía llenar el trabajador para acreditar de que nunca tuvo la enfermedad de COVID antes del reinicio o la continuidad de la misma, de las labores, y también en su hogar, de repente no había ninguna persona que había contraído esta enfermedad, y que también de repente no había tenido vínculos con un familiar o con una persona que ha venido de extranjero. También, ¿qué más tenía esta resolución ministerial como una obligación del empleado? El lavado de desinfección, no de las manos, dispensador de alcohol, esta es una obligación que tiene que cumplir el empleador con sus trabajadores, o de lo contrario podría generar más de un problema. Ahí viene la repercusión de índole penal, que muy claro lo ha expuesto la doctora Bana. Luego,
sensibilización, prevención del contagio. Entonces es muy importante porque el uso de mascarillas ya es obligatorio, ¿no? Le pasaba a conversar con un empleador y me decía, doctor, yo tengo la obligación de asumir ese costo de mascarillas, por supuesto, tienes que hacerlo. Porque si no lo haces, definitivamente vas a tener un problema. Y ahí se puede aplicar la presunción de la responsabilidad penal del empleador, lo que ha hablado la doctora María Alejandra. Simplemente acá, si el empleador no cumple con estos estándares de seguridad y salud del trabajo, que no es una ley nueva, es una ley, la 29783, es una ley de seguridad y salud del trabajo antigua, una ley que ya da obligaciones al empleador y simplemente como consecuencia de este caso que hubo en diciembre del año pasado, el caso McDonald's, donde fallecieron 2 jóvenes, se incrementó la pena. El artículo 178-A del Código Penal establece la pena que la doctora María Alejandra lo ha explicado de manera muy detallada. Entonces, la responsabilidad del empleador es esa, es cumplir también con la entrega de mascarillas. ¿Qué más tiene que cumplir el empleador? Medidas preventivas, aplicación colectiva, dice, de los ambientes ventilados, también las unidades, en este caso de los transportistas, llevar unas unidades que estén ventiladas, no deben subir muchas personas que estén hacinadas, que estén muy juntas, porque definitivamente la propagación del virus ahí es eminente porque el virus pues es un virus de fácil contagio, ¿no? Entonces, eso también hay que prevenir. ¿Qué más? La medida de protección personal, que ya hemos hablado, la vigilancia de la salud del trabajo. Ese es un tema muy importante, ¿no? Porque salió un cuadro en el cual se estipulaba también de que las empresas que tenían más de 20 trabajadores deberían contar con una enfermera. Me preguntaban ayer si la enfermera tenía que ser a tiempo completo, ¿no? La norma dice 36 horas y es una labor de vigilancia, ¿no? Salvo de que una empresa que ya tenga más de 100 trabajadores ya quiera contar de manera permanente con una enfermera, ¿no? O con un médico ocupacional también, que es una obligación legal. Entonces, ahí también hay un presupuesto adicional que debe tener el empleador. De repente no lo había previsto al inicio del año, ¿no? No lo había previsto porque todo el mundo nos hemos sorprendido con esta pandemia. Entonces, definitivamente acá hay situaciones que también han perjudicado de una u otra forma el presupuesto del propio empleado. Y también, cuando hablamos del tema de la vigilancia, se entiende de que siempre debe estar el empleador atento a lo que está pasando con sus trabajadores, ¿no? El control de la temperatura, trabajadores que de repente llegan a trabajar con fiebre, hay que tener un control continuado de estas situaciones. ¿Para qué? Para prevenir el contagio. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se contagia un trabajador o de repente es un trabajador asintomático? ¿Qué pasaría? Va a contagiar a los demás trabajadores y esto va a obligar que la empresa mande cuarentena 15 días a estos trabajadores. Se va a quedar sin mano de obra. Entonces ahí también hay que entender que hay una situación muy especial. Ahora, también me preguntaban si es que era obligatorio pasar las pruebas rápidas o las pruebas moleculares para ver si el trabajador estaba infectado, ¿sí o no? Yo siempre aconsejo de que sí es una obligación, ¿no? Hay muchas empresas que han querido hasta descontarle al trabajador el costo de estas pruebas rápidas. Entonces yo creo que ahí sí ameritaría de repente una situación o una conducta distinta al empleador. ¿Por qué? Porque yo creo que es obligación, ¿no? Yo entiendo de que en la actualidad sí, efectivamente los empleadores se han visto afectados por esta situación, pero yo creo que si quiere evitar una mayor responsabilidad, no solamente laboral, ¿no? Porque laboral, pues es un tema, pues, de repente de una sanción económica, una propuesta de multa por parte de SUNAFIL por incumplimiento de obligaciones sociolaborales, obligaciones de seguridad y salud del trabajo. Pero acá también hay una responsabilidad penal, una responsabilidad que ya hay una pena efectiva. ¿Y por qué cuando hablamos de una pena efectiva, como lo ha dicho la doctora María Alejandra? Simplemente ¿por qué? Porque acá podría presumirse que hay un actuar riesgoso del empleador. Y cuando se habla de un actuar riesgoso es que pudo prever el empleador, pudo prever esa situación. ¿Y cómo pudo prever? Bueno, entregándole los elementos, pues los CPP, para que pueda ejecutar la labor de trabajo del trabajador. Ahora, esto también es importante, ¿por qué? Porque este tema de cuando se habla de que pudo prever el resultado el empleador, lógicamente que está relacionado, pues está concatenado con esta situación del aumento de pena, ¿no? Ahora, lógicamente que el tema de COVID no es una enfermedad profesional, ni siquiera la OIT hasta el día de hoy lo ha designado como tal, pero sí es un contagio que se puede dar. Entonces, ¿cuál es el consejo acá para los empleadores? El consejo acá para los empleadores es de que el empleador cumpla con los estándares de seguridad y salud del trabajo. ¿Va a tener que invertir algo más de plata? Sí, efectivamente, ¿no? Va a tener que cumplir de repente con contratar a alguien que le prepare el plan de prevención de la propagación del COVID-19 en su empresa. Va a tener que costear eso.
Pero ¿qué le hace? Es mejor tener o estar prevenido, tener todas las condiciones que te exige la norma, que tener de repente una sanción penal, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hablamos de un empleador que es incumplidor de la norma de seguridad y salud del trabajo? Definitivamente acá no solamente es el tema penal también. No, olvidemos por el tema indemnizatorio, porque también podría darse una demanda indemnizatoria por daños y perjuicios. Los familiares de repente de una persona que se contagió con COVID o de repente falleció esta persona, de todas maneras van a accionar legalmente una acción indemnizatoria de daños y perjuicios en la vía laboral. Y esta demanda, este tipo de demandas ya está previsto en la nueva ley procesal de trabajo, ya no le podemos denominar nueva, porque ya viene el año 2012, pero de todas maneras, acá hay una pretensión que podría perjudicar al empleador. O sea, tendría dos escenarios, el escenario penal y el escenario laboral por el tema indemnizatorio, ¿no? Entonces, ahí de repente hasta se podía aplicar de que como consecuencia de no haber previsto esta medida de seguridad, el empleador ha truncado el proyecto de vida del trabajador. El trabajador tenía familia, tenía deudas, ¿no? Entonces tenía una expectativa de percibir su remuneración y se le ha cortado porque simplemente hubo una omisión, de repente adrede, o una situación que de repente pudo haber previsto el empleador, pero no lo hizo. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que acá hay una responsabilidad de índole también penal y laboral, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos escenarios que deberían analizarlos todos los empleadores. ¿Por qué? Porque la situación que se viene para esta nueva etapa de reinicio de las labores o la continuación de las mismas de las empresas no va a ser tan sencillo, señores. Esta etapa viene con muchas trabas ya. Desde el momento que uno quiere registrar su plan de prevención, ya es muy difícil. Están rechazando los mismos, están obligando que no solamente se mencione de que hay una enfermera que va a hacer la labor de vigilancia en la empresa, sino también tiene que tener nombre propio, su correo electrónico, tiene que tener, MINSA tiene que conocer su teléfono celular, dónde ubicarla. Entonces eso también ha generado más de una limitación por parte de los empleadores, porque hay muchos empleadores que no quieren cumplir con esto. Yo entiendo de que hay un presupuesto, pero lastimosamente la situación en la actualidad y con tanto contagio que se están viendo el día de hoy, todos los días aumentan los contagiados, definitivamente esto va a llegar tarde o temprano a cualquier empresa. Va a llegar, ¿por qué? Porque no sabemos nosotros cuando el trabajador ya deja de cumplir su labor de trabajo en el día, en el empleado, en la empresa, se va a su casa de repente los fines de semana, sale, se contagia, y eso también no puede ser previsto por la empresa, porque la empresa ya no puede pues controlar al trabajador, ¿no? Entonces, eso también es muy importante de que eso ustedes puedan conocer. ¿Por qué? Porque este sistema, por ejemplo, de Sicovid, que es el sistema que se ha creado para las empresas que de repente no han tenido la norma sectorial que hasta el día de hoy se está dando por cada sector. Tengo entendido acá de ustedes sí, el transporte, pero hay otras normas no, se van de frente al Ministerio de Salud, pero el Ministerio de Salud está analizando. Imaginémonos de que le rechazan el plan, no van a poder operar, no van a poder operar. Es más, cuando ustedes quieren cambiar también la situación o la labor presencial, de repente remota presencial, tienen que cumplir con las pruebas. Tienen que cumplir necesariamente, tienen que pasar los trabajadores las pruebas rápidas, ¿no? Entonces eso también es una obligación adicional que no estaba previsto, que el empleador tenía presupuesto, de repente al inicio de año no había previsto ese presupuesto y mucho menos había previsto tener más de 70 días, pues, ¿no? En cuarentena, ¿no? Donde ha operado la licencia con goce de haber compensable. Hay muchas empresas que se han acogido a esta licencia y hasta el día de hoy no van a poder compensar tantas horas, estamos hablando de 700 horas, va a ser un imposible jurídico de que pueda pues compensar tantas horas al trabajador. Entonces acá lo que le queda es, como bien lo ha explicado la doctora Vanessa, simplemente buscar algunas alternativas laborales, compensaciones, algunas situaciones que puedan beneficiar a la empresa. ¿Por qué? Porque acá de por medio está la situación también del empleador y ahora en la situación del trabajador. Existe también una línea, un sistema virtual de denuncias de SUNAFIL, que los trabajadores están actuando de manera inmediata y SUNAFIL está recogiendo estas denuncias y está haciendo las inspecciones también vía virtual a los empleadores, ¿no? Entonces, ese es un tema aparte también, el tema de SUNAFIL, ¿no? Porque el sindicato de trabajadores, leí de la mañana, no quiere salir. Es más, se han pasado las pruebas rápidas y más del 50% de inspectores también están infectados. Entonces, definitivamente hay un tema
viene bien complicado, ¿no? Las inspecciones no quieren ser físicas, van a ser virtuales, el empleador se va a tener que defender diciendo que yo quiero que vengan pues a el trabajo a verificar el supuesto incumplimiento, y esto también podría de repente ejercitar algunos mecanismos de defensa que sean alturados por los profesionales ya de derecho. ¿Para qué? Para defender los intereses del empleador, ¿no? Porque tampoco no se puede ver perjudicado un empleador, ¿no? Así como el trabajador tiene sus derechos, también el empleador los tiene también. Entonces, ambas partes yo creo que si ponemos una balanza, lo que es la relación laboral en esta época de cuarentena, yo creo que esa desigualdad que es común, que siempre se daba el derecho laboral, ya no se va a dar, pues no se está dando, porque acá tiene que haber concesiones de ambas partes, ¿no? Pero lo cierto es de que este plan de prevención y los pasos a seguir para la reanudada de labores no son tan sencillos. No son tan sencillos porque se han puesto muchos requisitos que no han podido cumplir y que no van a cumplir algunos empleadores. Entonces, si no cumplen esos empleadores, ¿qué va a pasar? Simplemente va a seguir pagando la remuneración de la licencia sin goce, de la licencia con goce de haber compensables. Es una locura, valga verdad, porque no se va a poder compensar las horas, tantas horas dejar de trabajar. Entonces, esto también es para que usted tome conciencia. ¿Por qué? Porque el empleador del sector transporte no puede ser ajeno a esta situación. No puede ser ajeno porque las obligaciones están dadas, están las normas. Entonces, si no quieres cumplir con las normas, vas a tener pues ahí un tema de una sanción de repente administrativa laboral por parte de SUNAFIL o por una denuncia, ¿no? De un trabajador, o de repente los familiares de un trabajador que se niega de repente a asistir porque no le están dando la medida de seguridad. Hay muchos empleadores que no quieren ni siquiera entregar los gel antibacterial, la mascarilla, los guantes para trabajar. Entonces también resulta penoso porque definitivamente si esta situación, estos largos días de cuarentena afectó a todo el mundo. Entonces todo el mundo quiere reactivarse, todo el mundo quiere ya comenzar a producir, a darle pues movimiento a sus actividades económicas, pero nos vemos frente a unas limitaciones, a una pared que el mismo gobierno ha puesto ¿para qué? Para los formales. ¿Y qué pasa con los informales? Vemos que todas las actividades menores ya están actuando, en todo Lima se ve que todos los lugares están abiertos. Entonces, esto solamente de repente ha sido una de las mejores intenciones del gobierno, de repente de activar las actividades menores, pero y los formales, los que están pagando tributos, los que sí tienen a sus trabajadores en planilla, los que le entregan los EPP diarios sí están cumpliendo y tienen un costo adicional. Yo creo que ahí el gobierno no ha previsto bien esta situación y para mí se le ha salido de las manos, ¿no? ¿Por qué? Porque el establecer fases y establecer servicios esenciales ha hecho que de repente muchas empresas ya del arranque de la cuarentena que fue el 16 de marzo operen como si nada, han seguido operando hasta el día de hoy y ahora se han visto también que para continuar deben tener su plan inscrito en el sector correspondiente y eso también es un problema que se ha generado porque los planes no están siendo aprobados, ¿no? Están siendo rechazados, están siendo observados, ¿no? Y más aún, algunas empresas que inclusive, ¿no? Ya viendo del aspecto netamente laboral, de las suspensiones perfectas que se han acogido, también, justo lo que me comentaba la autora Barbie, también ha sido de que están pidiendo una serie de requisitos, ¿no? Virtualmente cerca de 20 ítems para poder acreditar y para poder ver si te van a conceder, te van a aprobar tu suspensión perfecta. Ahora, la suspensión perfecta también no ha sido tan perfecta, señores. Esta suspensión perfecta, que ya está vigente hace muchos años, en el año 91, eran 90 días, ahora se ha cortado hasta el 9 de julio. Vamos a esperar de repente, si existe una mejor intención, de que el plazo de la suspensión perfecta fijado por esta norma, la 038 o la 011, de repente se extienda un poco más, porque eso está perjudicando. Hay muchos empleadores que ni siquiera estos días hasta el 9 de julio les cubre para poder salir airoso del tema de la suspensión perfecta y para dejar de pagar remuneraciones. Inclusive, hemos entendido que la plataforma ya no está recibiendo suspensiones perfectas, está rechazando. Entonces, un perjuicio adicional al empleador que quiere acogerse porque no tiene caja y simplemente hay una restricción legal que la plataforma ha generado del propio Ministerio de Trabajo. Entonces, entendemos de que muchas situaciones como esta están perjudicando al empleador. Están perjudicando, ¿por qué? Porque situaciones de que han tomado de que existan algunas obligaciones adicionales a las que tiene el empleador. Pero estamos hablando del empleador formal. ¿Qué pasa con el empleador informal? Su situación es distinta. ¿Qué pasa con los empleadores que persisten en contratar personal por recibos por honorarios? O sea, ¿le van a pagar, le van a dar los EPPs?
¿le van a pasar las pruebas rápidas? Es una buena pregunta, ¿no? Entonces ahí va a haber un problema adicional, ¿no? Porque ahí la presunción de laboralidad se va a dar. Y cuando existe la presunción de laboralidad, significa que cualquier situación que ocurra con esta persona que está en el centro de trabajo, que de repente está por recibo por honorario, va a ser como la responsabilidad directa, como si fuera un trabajador en planilla. Entonces ahí también hay un riesgo latente de los empleadores que van a persistir o que persisten de repente en contratar a personal por recibo por honorario. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de que del ahorro momentáneo de estas cargas sociales, en el momento de no pagar de salud, ONP, otras cosas más, gratificaciones, ETS, lo que sea, eso también perjudica a todas luces al empleador porque eso va a ser cobrado en vía pues una demanda que podría demorar mucho tiempo, pero también es un derecho innato que tiene un trabajador. Entonces, entendemos que hay situaciones que se han dado y el temario del día de hoy básicamente era entender cuál era la responsabilidad tanto del empleador a nivel laboral y a nivel penal, ¿no? Muchas personas desconocían que la pena había sido incrementada. Estamos hablando más de 3 años y cuando ya la pena, todos sabemos, los que estamos metidos en el campo de derecho, que cuando la pena excede los 4 años es una pena efectiva, no es una pena suspendida, es una pena efectiva, ¿no? Entonces eso también habría que considerar y tomar conciencia, ¿no? Lógicamente que esto sí genera un costo adicional al presupuesto del empleador, sí es cierto, pero también hay que entender que es una obligación legal que se ha dado esto. De repente, ya más adelante, cuando superemos esta etapa de pandemia, más adelante, de repente esas obligaciones también van a hacer que la relación laboral sea mejor, ¿no? Porque cumple tanto el empleador con el trabajador para poder continuar y que la relación laboral sea intacta, ¿no? Y que se contravenga la buena fe laboral. Pero ¿qué pasa también con el trabajador que es un mal trabajador, ¿no? Esto no estaría limitado al derecho del empleador para ejecutar, para realizar o para efectivizar su facultad directriz. También puede sancionar, ¿no? Entonces también existen derechos por parte del empleador que deben ser cumplidos en esta etapa de cuarentena. Entonces eso es muy importante. Espero de que estos lineamientos generales se hayan afianzado de repente en los conocimientos de ustedes y yo creo que ahora sí podemos pasar a la ronda de preguntas ya con el moderador para que de repente puedan despejarse unas dudas de los intervenientes el día de hoy, ¿no? Muchas gracias.